Democracia mexicana en riesgo. En días recientes, el presidente López Obrador hizo una declaración que generó alarma en el país. Arremetió contra el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INE. Después de la polémica, donde dio a conocer que se estaba enterando, después de 18 meses en el poder, de que desconocía la existencia de algunos organismos e instituciones del Estado, entidades que, según él, son un despilfarro de dinero. Entonces, ahora arremete contra el INE argumentando, abro comillas, es el más caro del mundo y no garantiza elecciones limpias, cierro comillas. No conforme con esto, dice lo siguiente, abro comillas, mi triunfo en las elecciones fue porque era imposible que la ola a mi favor, el INE la innegara, pero en el pasado hubo fraudes. Y por lo tanto, ahora me convierto en el guardián que respetará la libertad de los ciudadanos a elegir sus autoridades. Cierro comillas. Esta declaración en boca del presidente es preocupante, pues está poniendo en duda a la máxima autoridad electoral del Estado mexicano. Como la gran mayoría de los países, México vive hoy una situación de emergencia con la pandemia del COVID-19. Esto no debe ser ni puede ser un pretexto para vulnerar la democracia y mucho menos para menoscabar la división de los poderes o debilitar los organismos autónomos. Lo más serio de la declaración del señor presidente es que, entre líneas, está tratando de presentar a las autoridades electorales como actores con posturas políticas, lo cual resulta no solo irresponsable, sino peligroso para el sistema de equilibrio de poderes del Estado. Esta declaración del presidente López Obrador no es una puntada sin dedal, no es un mensaje aislado, por el contrario, es una clara estrategia para aumentar la polarización en el país con miras a las elecciones de junio del año entrante. En esas elecciones, que por primera vez se realizarán en las 32 entidades federativas, tendrá una elección local el mismo día. En 15 de ellas se renovarán gobernadores, alcaldes y congresos locales, mientras que en 13 cambiarán los ayuntamientos y los diputados. En 2 solo los congresos locales y en otros 2 estados únicamente los ediles. En total, más de 21.000 cargos se elegirán. Desde el año pasado, los diputados del partido de gobierno intentaron hacer una reforma que fusionara en un solo organismo el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales o OPLs y los tribunales electorales estatales. Todo con la idea de que, presuntamente, ahorrar, pero en el fondo el ciudadano sintió que se estaba destruyendo lo que la democracia mexicana había avanzado en los últimos 30 años. Precedente este que, aunado a las recientes declaraciones del presidente Obrador, evidencian que estamos ante un nuevo round en la búsqueda de, por un lado, polarizar a la opinión pública y por el otro, de construir lo existente en un organismo y transformarlo en un organismo donde él tenga mayor injerencia y control. La propuesta de los diputados quedó en suspenso por el amplio rechazo de varios sectores de la sociedad mexicana, pero es claro que el presidente López Obrador insiste. Paralelamente, los partidos de la oposición pareciera que no entienden el nuevo juego, están en modo inercia, desconectados de la población y de sus necesidades. Y por otra parte, ciertos grupos de la sociedad le entran al juego de la polarización sin darse cuenta que cuanto más radicales y virulentas sean sus posturas contra el presidente, más se polariza la opinión pública, lo que terminará generando más abstención y en ese escenario la mayor posibilidad de obtener triunfo es de quien tenga la mayor capacidad de recursos para movilizar los electores y en este caso será el partido de gobierno, sin duda. El escenario que el presidente mexicano viene planteando es claro y se puede observar en su reciente declaración cuando manifestó o están conmigo o contra mí. Es evidente que desea incrementar la polarización para mantener a la opinión pública y a la oposición fragmentadas y divididas. Si la oposición mexicana quiere restablecer y fortalecer los equilibrios y contrapesos democráticos, deberá
hacer un acto de grandeza y desprendimiento, deponiendo sus egos e intereses grupales e incluyendo a todos los actores de la sociedad en una discusión de un gran plan estratégico de acción que lleve a su vez a la creación de una oferta que integre al ciudadano en un gran sueño de país y que le permita a los mexicanos contrastarla de manera clara con la propuesta de la Cuarta Transformación o la 4T, que le permita ver las grandes diferencias entre los dos modelos y que sean los electores los que decidan. Plantear grupos anti-AMLO no es el camino. Él fue electo democráticamente y solo haciéndole ver el contraste de las políticas y los resultados de AMLO contra la propuesta de sueño de país que presente de manera unificada todos los partidos de oposición con todos los sectores del país, el electorado entonces podrá responder. El electorado no responderá a llamados anti-AMLO. El electorado se moverá con quien encarne una oferta de esperanza y de unión de todos los mexicanos. Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles. Esta última frase la dijo Pancho Villa. ¿Cuánta razón tenía y cuán vigente está el día de hoy? Bueno, hasta acá nuestra videocolumna de esta semana. Me encantará escuchar sus comentarios. Los escucho, los leo. Coméntenme.